Muy buenas a todos, familia, soy Putupin. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Estamos aquí con la tier list, no me funen por favor. Sé que está intensito el canal de Honkai Star Rail estos días. Estoy aquí con el chat con 2000 y pico personas que me van a ayudar a ver si están de acuerdo más o menos con las cositas que tenemos por aquí. Y vamos a añadir los personajes de la 2.2, pero no voy a renovar mi tier list hasta la 2.3 cuando ya haya salido Firefly y Jade, ¿vale? Así haremos una nueva completa con cómo esté el meta en ese momento y en base obviamente a mi opinión y mi percepción de la tier list, ¿vale? Pero para esta tier list no voy a hacer una nueva, ya estamos al final de la 2.2. He tenido mucho lío también con el Wuthering Waves, mucho contenido por todos los lados, especiales, bueno, he tenido muchas liadas. Entonces, en vez de hacer una tier list nueva, vamos a dejar esto más o menos como está y vamos a intentar encontrar pequeñas diferencias que tengamos aquí, cosas que pondríamos, aparte de añadir a Robin y aparte de añadir a el señorito Boothill, ¿vale? Entonces os voy a decir algo muy fácil para mí. Para mí Robin está aquí entre Ruanmei, delante o detrás de Ruanmei. Para mí, O sea, Robin es un pepinardo de personaje, ¿vale? Es un pepinardo de personaje. No sé si estáis de acuerdo con eso, pero para mí es 100% tier SS. Robin, delante o detrás de Ruanmei, donde queráis ponerla. Pero vamos, es pepinardo, pepinardo, pepinardo. Luego está el Trazatulas. Armonía. Lo pondría aquí en tier S. Es un personaje único, ¿eh? Un personaje único, muy god. Y que, atentos, esto es importante, porque los equipos más fuertes que tiene ahora son Chueji y Boothill, ¿no? Pero te habilita a jugar casi con cualquier personaje. Si tú ahora quieres buildearte un Welt a ruptura, el Welt ruptura revienta. Si quieres buildearte un Danheng verde a ruptura, el Danheng verde a ruptura revienta. Y los personajes que hacen muchos golpes, el Sampo mismo, el Sampo a ruptura revienta. O sea, es un personaje único, para crear composiciones únicas. Lo pondría en tier S. Silverwolf a ruptura también. God, ¿vale? También, estaría guay. Me parece un personajazo. Lo pondría en tier S mínimo. Quizá detrás de estas, que estas son muy mainstream, la verdad. Estas tres. La verdad que estos supports son God. Lo pondría aquí por debajo. Topaz, habría que subirla. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Topaz habría que subirla, ¿eh? Topaz ha mejorado con Robin, ha mejorado con Ratio, ha ido mejorando con el tiempo. También te digo, Topaz mejora mucho con la E1 y con el Cono, pero sigue siendo un muy buen personaje. Yo subiría a Topaz, yo creo. Subiría a Topaz a tier S quizá, debajo de Kafka. Kafka me sigue siendo un personajazo. Liu me parece un personajazo. Black Swan me parece una pasada. Yo creo que a día de hoy pondría a Black Swan por delante de Jin Liu. Fíjate lo que te digo. Pondría a Black Swan por delante de Jin Liu, tío. Me parece un personaje absurdo, tío. Bajar a Sele. Hombre, Sele bajaría del tirón porque Topaz iría más para arriba. Pero creo que pondría a Clara por delante de Sele, ¿eh? Clara es que se adapta muy bien a todos los modos, tío, ¿eh? Y Clara ha mejorado un montón con Robin, ¿eh? De hecho, creo que pondría a Clara detrás de Argenti. Y Argenti depende para qué, porque para el Salón Olvidado, tier A me parece correcto, pero para el Pure Fiction es tier SS. Y Clara para el Pure Fiction es tier SS también. Lo mismo pasaría con Himeko, para Pure Fiction sería tier S. Herta sería tier SS también. Creo que Chueji se iría a tier A mínimo, creo que ha mejorado bastante. Gallagher lo subiría a tier S seguro, a tier S aquí detrás de estos. La verdad que Gallagher está súper bien y con el equipo del Trazacaminos creo que ha mejorado mucho. Mucho. Y luego, bueno, a ruptura también podemos jugar si queréis la Shushan, que tampoco está nada mal, Bueno, y Himeko se puede jugar a ruptura. Podemos jugar a ruptura un montón, ¿vale? Pero, ¿y dónde iría Boothill, Que esto es importante. Boothill yo creo que es un personaje que me ha sorprendido mucho para ser unitarget. O sea, no sé si vais a estar de acuerdo con esto, pero yo lo pondría en tier S. Me ha parecido muy loco, O sea, que lo tengo es 0 con Cono. Y pega del horror. O sea, pega del horror. Yo lo pondría en tier S ahora mismo. Probablemente un punto por encima de Kafka. Por detrás de Black Swan. Es que pega mucho el vaquero, sí. Pega mucho. Por delante de Kafka o por detrás de Kafka, pero por ahí lo pondría. Me parece que está muy fuerte, la verdad. Y aunque sea... Es muy single target, le resta... Bro, que es single target, pero es que one-shotea a los bosses, tío. ¿Qué más te da si es single target si one-shotea a los bosses de 2 hostias? Y te pasas al siguiente, boom. Ya está, ¿sabes? Mata muy rápido. Te haces ciclos 0 con él
Y funciona muy bien, tío. Funciona muy bien. Es que pega muy duro. Y como lo llevas con mucha velocidad, pega muy rápido. Y lo llevas en un equipo encima con el Trazacaminos y Roamei que todos revientan. Y es un equipo muy fuerte. Es un equipo muy fuerte, ¿vale? Por lo cual no lo podría poner más bajo, tío. La Robin la pondríamos en tier S. O delante o detrás de Roamei. Yo la pondría delante de Roamei. Porque me parece que donde funciona Roamei, ella también funciona. Y el único equipo donde creo que es única Roamei es en el de Ultra Ruptura. Es el único donde es única. Pero es que claro, en el equipo de adicionales, Robin es una barbaridad. Y en cualquier equipo donde lleves un carry, Robin es GOT. Me parece muy fuerte. Sí, Jingliu yo creo que se ha ido quedando atrás. Repito, pondría Black Swan por delante de Jingliu, probablemente. Boothill o Jingliu, ahí sí que hay un debate, ¿eh? Creo que el equipo de Boothill es superior por un poco al de Jingliu. Creo que es superior. Pero claro, creo que Jingliu tiene más posibilidades de personajes con los que jugar que Boothill, ¿no? Además es que Boothill es... Con su cono va volando, ¿eh? Va volando. Y si un día ponen un modo de un jugador, o sea, un modo de juego que puedes llevar solo un... O sea, de unitarget, que solo hay un boss, ahí sí Boothill es tier SS por delante hasta de Acheron, ¿eh? O sea, en un modo unitarget, Boothill no tendría ningún tipo de sentido, ¿vale? No tendría ningún tipo de sentido. Sí, ella es más polivalente, creo que gana por polivalencia y se adapta un poco más a los estilos multitarget, ¿no? Ciertamente. Por eso te digo que tengo como cierto debate interno. Creo que en situaciones el Boothill va a ir mejor que Jingliu, pero en otras va a ir mejor Jingliu, por lo cual, para ser justos, creo que sí, que sería detrás de Jingliu. Entre Jingliu y Kafka pondría probablemente al Boothill, ¿vale? Creo que los otros personajes no han sufrido demasiados cambios, a no ser que tengamos en cuenta su posibilidad de ultra ruptura. Pero ¿qué pasa? Es que yo qué sé. Es que los personajes que más aprovechan la ultra ruptura es Chueji, que subiría, tierra, yo creo. Sushan, hay varios personajes. Sampo también subiría bastante, creo yo. Creo que pueden estar bien. Pero es que a ultra ruptura... Es que te puedes llevar hasta a 7 de marzo, ultra ruptura. El otro que tiene buena ruptura también es el trazacaminos físico, ¿eh? El trazacaminos físico. Hook tiene buena ultra ruptura también. Serval tiene buena ultra ruptura. La Gerta, tú, como te pega un Kurukuru máximo de ultra ruptura, te mete 40.000 de daño, ¿no? Pero bueno, Arlan, bueno, también se podría jugar a ultra ruptura. Creo que es una posibilidad muy mínima. O sea, es una posibilidad que existe, que es buena, que es posible. Pero creo que no te vas a poner ahora a estas alturas a buildear a todos tus personajes a ruptura, ¿vale? Las cosas como son. Y la opción, pese a que es válida, no superará a los mejores equipos. Y como no superará a los mejores equipos, me parece algo más abocado a la diversión que al meta. Me parece algo que, pues, dices, bueno, está bien, ¿sabes? Está bien, pero... no lo cambiaría, ¿vale? No lo cambiaría. No sé si hay algo que vosotros estéis viendo ahora. Es vuestro momento, gente. Es decir, mira, yo esto lo subiría, yo esto lo bajaría. Alguna cosa que tengáis ahí clara que no os cuadra. Yo bajo a Blade. Más todavía. Tío, está en la B de Blade, no me jodas. Teniendo en cuenta que Chueyi ha subido a tierra. Imagínate que Chueyi no está aquí, tío. Está de puta madre aquí el Blade, tío. El Blade es más bueno de lo que pensáis, ¿eh? El Blade se adapta, a Purefiction, se adapta a Salón Olvidado. No es tan malo como lo pintáis, ¿no? El Jinjuan está muy alto. Jinjuan Blade, bueno, yo creo que está bastante bien. ¿Bajaría a Bronia? No, no la bajo. Bronia sigue siendo Jesucristo. Y ahora que ha salido el Boothill más. Ahora que ha salido el Boothill, Bronia es probablemente la mejor opción de buffer si no vas a ultra ruptura. Que lo baje a C el Jinjuan. Joder, el Jinjuan tampoco en Purefiction está fresco, tío, que pega full multitarget con la habilidad básica, con la definitiva. Con esta señora ha mejorado mucho, sigue teniendo los problemas que tiene, pero que el personaje lo estáis menospreciando por meme. No es tan malo, loco. Ya está por debajo de casi todos los personajes así decentes, ¿sabes? Black Swan delante de Jingliu, eso ya lo he dicho. Lo que pasa es que no lo estamos cambiando porque esto tendría que cambiar la tier list entera y eso lo haré en la próxima versión, ¿vale? Gallagher por encima de Bailu. No, Gallagher ya he dicho que lo subiría a tier S ahora mismo. Gallagher lo subiría a tier S. Creo que es God. O sea, es un personaje que te cubre perfectamente casi todo. Sí que es cierto que puede llegar a flaquear un poco con el healing según cómo, pero con el tema del daño que tiene y en el equipo de ultra ruptura ahora mismo, que casi cualquier equipo de ultra ruptura va a Gallagher ahí como mejor opción. O sea, quiero decir,
Sí, Boothill, Ruanmei, Trazacaminos, Armonía. Pero aparte de Boothill, tú pones cualquier otro DPS de Ultra Ruptura y a Gallagher. Y a Gallagher ahí, pum, pum, pum. Yo creo que Gallagher está en Tier S ahora mismo, sinceramente. ¿Loucha seguiría en Tier S? Sí, probablemente, probablemente. O sea, creo que es un muy buen personaje. Que hayan otros mejores no hace que él sea peor, ¿sabes? Es peor opción, pero bueno. Aquí ya entramos en Pool Value y yo no cuento Pool Value. Kinke ya la power creepearon. Kinke sigue siendo un pedazo de personaje y más con la salida de Hanabi. O sea, creo que es el personaje que más mejoró con Hanabi. O sea, es una locura. Kinke sigue pegando el horror. Sampo sube por Black Swan. Sampo ya subió por Black Swan a Tier B. En todo caso, por la ultra ruptura podría subir a Tier A. En todo caso. Bajar a Lynx. No, Lynx sigue estando a la altura de Bailu, yo creo. Incluso según cómo es mejor Lynx que Bailu, ¿no? Si te mantiene vivo los dos, es mejor Lynx. Bajar a Cherón. A Cherón, en todo caso, creo una categoría solo para ella que sea triple S. En todo caso, ¿eh? O sea, Cherón no tiene ningún sentido, ¿vale? Lo siento. Para gente que no estará de acuerdo, me podéis venir a funar de uno en uno, en fila, pilláis ticket, cuando sea vuestro turno me escupís, ¿vale? Pero yo a Cherón la pondría un tier más arriba. Me parece un despropósito casi de personaje. O sea, si tengo que decir que se han pasado con el power creep con algún personaje, es a Cherón. En multitarget, en unitarget, en farmeo, en... yo qué sé, se pasa el universo simulado spameando la habilidad, la técnica, ¿sabes? O sea, le sube la polla a los tipos elementales. Literalmente a Cherón es el personaje comodín. A llevarte a la sala que te cuesta, pum, a Cherón. Oh, que no tengo debilidad, no sé qué, a Cherón. Hostias, el Pure Fiction este que está difícil, a Cherón. Es muy loco, muy loco. En todo caso, lo que quizá hago es subir al Aventurine. No sé, es que a mí el Aventurine me ha sorprendido, ¿vale? Me ha sorprendido mucho. El nivel de tanque que tiene es igual o superior al de Fushuan. Lo cual me parece muy loco. Y luego es que es tan bueno en equipos de daño de ataques adicionales, tío. Tan bueno, tío. Me parece tan got en equipo de adicionales, tío. Yo subiría al Lunae, pero cuando venga el nuevo modo y ni lo tengo y tengo a Cherón con cono. ¿Subirías a Invivitor Lunae aquí, a Tier SS? Yo creo que Invivitor Lunae, en todo este tiempo, el único personaje que le ha mejorado un poquito la ecuación, yo creo que es la Hanabi, ¿no? A ver, se puede jugar igual con Ruanmei, se puede jugar igual con Robin y tal, pero... A ver, sí, yo también estoy pensando en mi Aventurine C1 icono, o sea, E1 icono. La verdad es que con la E1 el personaje mejora infinito, ¿no? Y el cono también. Va muy bien. Subir a Ruanmei, meta. Meta de ruptura. El meta de ruptura es otro meta en paralelo al meta normal y los dos son más o menos igual de poderosos, ¿vale? Me explico. No es una opción de un nuevo meta que supere al meta actual. De hecho... Robin me parece una opción igual de viable o incluso mejor en algunas situaciones, excepto en la de ultra ruptura. Aventurine 1 icono es el mismo value, en mi opinión, que Fushuan E1 icono. A ver, si piensas en el daño crítico que te da y todo eso, el poder defensivo... Para mí el poder defensivo de E1 versus E1 de Aventurine, el poder ofensivo... es mayor el de Aventurine, by far. Encima es muy bueno para jugar equipo a adicionales. Muy bueno para jugar con Robin. Buenísimo para jugar con Robin. De hecho, la cantidad de ataques le da un montón de energía a Robin. Hace que pegues muchísimo con la ulti de Robin, con la pasiva de que Robin hace daño con los ataques. Luego está el tema de que creo que defensivamente es superior con la E1 y el cono que Fushuan con la E1 y el cono, ¿vale? Me parece superior defensivamente, va totalmente solo. Luego, este señor no gasta ni un solo SP, Fushuan sí, estás obligado, cada 2 ciclos tienes que hacer un gasto de un SP para resetear la habilidad básica de Fushuan, por lo cual es mucho más SP positivo que Fushuan. Entonces, si me gana en daño, me gana en poder defensivo y me gana en SP positivo, lo único donde gana Fushuan es en el bufo de probabilidad de crítico más daño crítico, que serían 30 daño crítico con la E1 y 12 de probabilidad de crítico con su pasiva. Mientras que este señor estaría dando 20 de daño crítico y 15 de daño crítico solo hacia el enemigo y solo cuando tiras la ulti, ¿vale? Entonces, como buffer ganaría Fushuan, sí, pero en todo lo demás ganaría este señor. Y creo que compensa de sobras con el daño que tiene, con los SP que hace y con la posibilidad defensiva que tiene mayor, gana Fushuan. Para mí, vamos.
Da resistencia, es verdad, da resistencia a efectos 50% y él es imposible que le metan un stun. 100% él, ¿vale? O sea, él no lo stunean. Y eso es también muy importante. Ella bloquea un estado negativo, pero solo uno. Luego te enchufan igual el CC. No estamos teniendo en cuenta... mira, yo en mis tier list no me pongo a decir este personaje con E1, este con E2, este con E3. Hablo de un potencial asequible. Cuando hablo de un potencial asequible tengo en cuenta la mitad del personaje E0 de forma free to play, pero tengo en cuenta su cono, tengo en cuenta sus power spikes de decir el personaje con E1 mejora un montón. ¿Me entiendes? Creo que una E1 es asequible para mucha gente. ¿Vale? La gente parte de la base a veces de que tener personajes con un dupe o el cono los hace solo para ballenas. Y para mí no es así. Para mí hay mucha gente, y lo hemos visto en las tiradas de subs, gente que decide no sacar un personaje para sacar al que le gusta con un dupe o dos. Y lo hemos visto más de una vez en free to plays. ¿Me entiendes? Por lo cual, para mí, hay que tener en cuenta esos power spikes realistas. Obviamente no te voy a decir que Acheron es 6. ¿Entiendes? No, es que Acheron es 6... Bro, no tengo en cuenta Acheron 6, pero sí que tengo en cuenta Power Spikes, por ejemplo, Blade con el cono. Blade con el cono para mí es algo que estoy teniendo en cuenta aquí. Blade sin el cono bajaría. Esa es la realidad. El Aventurine E0 sin cono, la verdad que no es lo mismo. No es lo mismo. Antes ha dicho una cosa por aquí, Nagato, que estoy totalmente de acuerdo. Juo en E0 es mejor que los otros. En E0 es mejor que los otros. Es un personaje que en E0 es God. Precisamente donde Aventurine y donde Fushuan le pillan a Juo para mí en buen personaje en el equipo es por la E1. La E1 que tiene Aventurine y la E1 que tiene Fushuan son muy buenas. En cambio, la E1 de Juo no tanto. ¿Sabes? No tanto. ¿Entiendes? Entonces... pues yo tengo en cuenta esa E1, ¿vale? Tengo en cuenta esa E1, ese cono, ¿me entiendes? Esas cosas importantes que yo creo que lo cambian bastante todo. Así que, gente, pues bueno, así dejaría la tier list. No sé, opinar lo que vosotros penséis de personajes. Cada uno tiene también su experiencia, cada uno tiene su punto de vista. Quizá una persona le ha dado muy buenos resultados a un personaje y te dice, ¿cómo que este personaje tira, hijo puta? Sí, a mí me ha carrileado todo el juego. Y otro te dirá, oye, este personaje no es para tanto, a mí me matan, no sé qué, mi Fushuan no sirve, me matan todo el rato, ¿sabes? Al final, también depende un poco de vuestra experiencia única. Pero bueno, yo, como le he metido 40.000 horas al juego, tengo todos los personajes, los he probado todos 40.000 veces y encima estoy hablando aquí que a la que digo algo que no es lo normal, me vienen a funar... y ya nos ponemos una hora a discutir de si un personaje es más bueno o menos bueno. De esas cosas también aprendo, ¿no? Y comparto con la comunidad mis conocimientos. Ellos comparten los suyos conmigo, a veces de forma agresiva, pero los comparten. Y pues yo creo que son unas tier lists bastante decentes, ¿vale? Pero si tenéis otra opinión, estáis invitados a compartirla de forma respetuosa, sin funar, ¿vale? Sin funar. Dicho esto... like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más y en la 2.3 traeremos una tier list totalmente nueva, añadiendo a todos los personajes, viendo cómo está el meta en ese momento, que además creo que viene un nuevo modo de juego en la 2.3 y será importante checarlo. Así que, gente, like si os ha gustado y nos vemos el próximo. Sed felices. Peace.